Entonces, cuando tengo los glóbulos rojos aumentados, tengo que ver si además los glóbulos blancos también están aumentados. Y si las plaquetas están aumentadas. Puede suceder que estos también estén normales. De ser este el caso, cualquiera de estas opciones, estamos hablando de que es una policitemia vera. Ahora les explico por qué este cuadrito. En cambio, si tengo los glóbulos rojos aumentados, los glóbulos blancos disminuidos o normales, las plaquetas disminuidas o normales. Estamos hablando de polilobulia. Algunas aclaraciones. Primera aclaración. Muchos libros dicen polilobulia es sinónimo de policitemia. Uno es griego y otro es latino. Sí, es cierto, hay la bibliografía. Lo que se prefiere es que se reserve el término policitemia para designar a la policitemia vera. La policitemia vera es un cáncer. En cambio, se prefiere que el término polilobulia se reserve para cosas más genéricas, no simplemente a un aumento de la hemoglobina de los glóbulos rojos. No importa la etiología, cáncer o no cáncer. El problema en la spamielosis se resume en que ustedes me digan, ¿es cáncer? No es cáncer. Ese es el asunto. Si es cáncer en el caso de los glóbulos rojos, es un cáncer que produce muchos glóbulos rojos, se llamará policitemia. Pero si fuera otra causa, la altura, páramos, etc., es solo polilobulia. Segundo, fíjense que en el caso del cáncer de la policitemia, hay una... la magnitud del aumento puede ser igual al de la polilobulia, por eso no se diferencia. Pero fíjense que aquí en este lado están altos y en este lado están bajos. No son intercambiables. El problema está cuando esto me saliera alto, esto me sale normal y este me sale normal. En esta combinación no hay diagnóstico, no puedo decir nada. En cambio, si este está alta y por decirle los glóbulos blancos o alguna otra combinación, sí hay un diagnóstico. O los tres que estén altos, ya sí hay un diagnóstico. El problema está cuando todo sale normal excepto un solo parámetro. Igual en el otro lado, ahí sí el hemograma no ni atrás ni para adelante. Tercero, ¿y cuál es el chiste que me digan que es cáncer o que no es cáncer? En la vida real, porque estos pacientes que tienen policitemia hacen DCVs isquémicos o fenómenos trombóticos y estos no. Estos pacientes, por consiguiente, necesitan una anticoagulación y estos nada. Esta DCV los va a matar, aquí se van a morir por la enfermedad de fondo que le haya dado. Hasta ahí me dejo entender. Doctor, en el caso de la policitemia vera, dijo que cuando era normal los glóbulos blancos y también las plaquetas, ahí ya no, o sea, ya no tenía que hacer el diagnóstico de policitemia vera, ¿cierto? Exacto, y no se puede afirmar nada. ¿Tendría algunas otras posibilidades? O sea, Claro, ahí sí tendrían que aplicar los criterios diagnósticos que les dan en teoría, que es un gen, un oncogen, otras pruebas más. ok, Pero gracias. solo con el hemograma no llegaría nada más. Ahora vamos a aplicar esto en los hemogramas que hay aquí.
Fíjense que aquí tienen la hemoglobina en 18.2. Está un poco altona. Tienen aquí los leucocitos normales y las plaquetas normales. ¿Puedo hacer algún diagnóstico? Nada. Ese es el mayor problema. Esto es lo usual. Pero esto no les van a preguntar. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puede ser policitemia, sí, pues, pero también puede ser por altura, por enfisema, etc. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, sí hay una serie de criterios diagnósticos, pero el más importante, honestamente, lo único que tienen que aprender es medir un oncogen que se llama JAK2. Si este gen sale mutado positivo, me dirá, es policitemia. Si sale negativo, es polilóbulo. ¿Y cuál polilóbulo? Pues ahí sí hay que echárselas a buscar, ¿no? Radiografía de tórax, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí ha entendido alguna duda o pregunta? Doctor, una pregunta. Sí, sí. ¿El hematocrito ahí no tiene la relación 1:3? Sí. Interesante su observación. Debería, pero no la tiene. Y la pierde. Siempre la van a perder. Cuando la hemoglobina pase el 18, el organismo empieza automáticamente a producir glóbulos rojos un poco más pequeños, cada vez más pequeños. Ahí ustedes dirán, pero acá doctor está medio altón. Si subiera más a 19, a 20, cada vez va a poner glóbulos rojos más pequeños, de manera que el hematocrito va perdiendo la relación de 3:1. No se evalúa el hematocrito en estos casos de palmielosis, es más útil ahí sí la hemoglobina como tal. Vamos a ver ahora en este otro ejemplo. Aquí tenemos la hemoglobina en 19A, mucho más alta. Los leucocitos están altos y las plaquetas normales. ¿Qué diagnóstico plantean? ¿Policitemia o polilóbulia? Doctor, ¿puede ser policitemia? Sí. Exacto, porque ya tengo dos altas y la otra está normal. Muy bien. Esto es un hemograma de policitemia vera, con mucha probabilidad. Una vez más, fíjese que el hematocrito, si bien es cierto, ha subido, pero no es que esté guardando la proporción del caso. Un ejercicio más. Doctor, una consulta. En Sí, ese sí. caso, si aplicamos la fórmula abreviada de leucocitos y plaquetas elevadas y disminuidas, ¿no entrarían en una leucemia aguda? Ya. ¿Por qué no sería una leucemia? Porque les he dicho, tienen leucocitos altos y aplico para plaquetas. Dependiendo de si están normales, bajas o altas. En este caso, no por esto. Porque cuando hacen este enfoque, el enfoque es para explicar por qué tiene la leucocitosis. Cuando hacen este enfoque es para explicar por qué tiene la hemoglobina alta. Cuando hacen esto, la hemoglobina, que no lo suelo considerar en esta explicación, suele estar baja. En las leucemias suele estar baja, nunca alta, nunca alta. Que haya un hemograma con leucocitos 80.000, por decirlo, con plaquetas 2 millones, y que tenga la hemoglobina en 20. ¿Qué es esto? No tendría nombre, sería un Frankenstein. No puede ser leucemia, porque las leucemias hacen que la hemoglobina disminuya. A veces disminuye un poquito, como en las crónicas, a veces mucho, como en los hombres, pero así alta, nunca. Nunca una leucemia va a venir con la hemoglobina alta. Entonces, su principal disquisición sería hemoglobina alta, ya mató al leucocito. Acá mi chiste, por decirles, me dan este hemograma. ¿Cuál de los dos interpreto, la hemoglobina o el leucocito?
Veo la hemoglobina. Si está alta, ya me interpreto el leucocito. El leucocito viene a ser accesorio, secundario de lo que diga la hemoglobina. En cambio, si la hemoglobina estuviera, digamos, 12 contra 17.000. Mi enfoque es por el leucocito. La hemoglobina va a seguir a eso. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. Entonces, esto es un hemograma de una policitemia. En este otro hemograma tengo la hemoglobina, cierto, con las justas alto, pero alto al fin y al cabo. Leucocitos normales y plaquetas bajas. ¿Qué diagnóstico plantearían? Poliglobulia. Poliglobulia. Muy bien, doctor. Es solo una triste poliglobulia. ¿Y de qué etiología? Eso sí no podemos saber por el hemograma. N causas que podrían ser, ¿no? Habría que buscar el pulmón, el corazón, el vaso, etcétera, etcétera. La intensidad de los síntomas no va en proporción a la cantidad de hemoglobina que hay. Los síntomas suelen ser por hiperviscosidad. La sangre se torna muy espesa y no hay una buena circulación. Y esa hiperviscosidad se traduce en dolores, dolor de cabeza, dolores musculares, etcétera, etcétera. De ahí tengo que retornar al primero. No, este es después. Perdón. Hasta ahí hemos visto de glóbulos rojos. Ahora hacemos lo mismo para plaquetas. Ponemos en un lugar plaquetas altas. Plaquetas altas. Voy a tipearlo mejor. Plaquetas aumentadas. Y ahora las demás. La hemoglobina puede estar aumentada. Normal. Los glóbulos blancos pueden estar aumentados. Normales. Si se dan cuenta es lo mismo, el mismo raciocinio. Lo único que hemos cambiado la posición es las plaquetas con la hemoglobina. En este caso que estén aumentados los tres, o por lo menos dos, pero nunca abajo, se llama, tiene tres nombres. Trombocitosis esencial, ese es el correcto, pero el que nadie usa. Trombocitosis neoclásica. No es el nombre más correcto o más feliz, porque como invita a un error en el concepto que ahorita les digo. Y trombocitosis primaria, que es el que más se suele usar. Cualquiera de estos tres son sinónimos. En cambio, si yo tengo las plaquetas aumentadas, la hemoglobina está disminuida, que es lo usual, o normal, y los glóbulos blancos disminuidos, o normales, puede ser. El resultado de esto también tiene tres nombres. Trombocitosis reactiva es el nombre más apropiado en mi opinión, ¿no? Trombocitosis secundaria también existe, pero el que no me gusta, pero sí lo van a encontrar, trombocitosis no neoplásica. Y de eso se trata este punto, ¿no? Entonces el chiste sigue siendo el mismo. Cuando tengo yo plaquetas altas y decido enfocarlo por las plaquetas altas, tengo que llegar a decir, ¿estas plaquetas son cáncer o no es cáncer? Y si es cáncer, se llama trombocitosis esencial. Y si no es cáncer, es una trombocitosis reactiva. De hecho, la mayor parte de casos, el 99% de casos son trombocitosis reactivas. Es muy raro, pero en el examen, en la teoría que les dan en este curso, sí pueden preguntar sobre trombocitosis primarias o neoplásicas.
¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien. Ujú. En este hemograma, que es el más frecuente, van a ver que la hemoglobina, perdón, los leucocitos están normales, la hemoglobina está baja y tengo un montón de plaquetas. Entonces, cuando alguien está abajo, digo trombocitosis reactiva. Esto es un ejemplo de una trombocitosis reactiva o secundaria. ¿Por qué no el de trombocitosis no neoplásica? Porque invita al error al alumno, al médico y al paciente. Si yo digo trombocitosis neoplásica, estoy diciendo a estas plaquetas altas, entonces no se deben a cáncer, a ningún cáncer en general, no. Estoy diciendo que no es un cáncer de la médula, pero eso no especifica en el nombre. Es decir, yo soy mujercita, tengo, primero, ¿por qué se producen las trombocitosis no neoplásicas? Porque yo tengo un sangrado crónico, por ejemplo, soy mujercita, tengo una menstruación cada 15 días, entonces voy a tener plaquetas reactivamente altas a mi sangrado menstrual abundante. Ya, eso es una trombocitosis reactiva porque me va a dar una anemia y me va a dar trombocitosis reactiva. Pero si yo le pongo el punto no neoplásica, entonces le digo, señora, usted tiene trombocitosis no neoplásica. Ah, ya, feliz, no tengo cáncer. No, usted puede tener un cáncer de cervix, estar sangrando por eso, pero tener una trombocitosis reactiva. Es decir, ese término que existe y lo van a encontrar hace referencia a que no es un cáncer de la médula ósea, pero puede ser cualquier otro cáncer. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Doctor, ahí también por la trombocitosis y por la anemia, no sé si se podría establecer una anemia ferropénica. Exacto, es la otra cara de la moneda. Este mismo hemograma, si yo hago la interpretación por la anemia, o por esto más esto, diría, esto es una anemia ferropénica. En el examen, si me ponen este hemograma, ¿qué respuesta vale, doctor? ¿Anemia ferropénica o trombocitosis reactiva? Ambas respuestas son correctas, pero lo más probable es que quien les ponga este hemograma quiere que marquen esto y no es. Si marcan trombocitosis reactiva o lo escriben si fuera preliminar, no es que esté mal, pero lo que el médico, lo que el profesor les va a decir, oigan, pero yo quería que me pongan lo más frecuente, lo más importante, trombocitosis reactiva, ¿pero qué? Entonces, si desean ponerlo en este caso, tendrían trombocitosis reactiva secundaria a anemia ferropénica, si quieren ponerlo. Como para final, pero es solo para el examen, para efectos del examen. En la vida real queda a discreción suya en qué forma lo van a enfocar. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? No, doctor. Muy bien. Doctor, sí, tengo una consulta. Sí. Si usamos ahí la tabla que nos dio para leucemias, Ajá. entra dentro del criterio de la leucemia linfoide crónica por los linfocitos. Ya, muy bien. Sí. Cierto. Vamos a borrar eso. Tengo para el leucemia linfoide crónica, es el chiste que tenga de linfocitos más de 5.000. Y efectivamente acá tengo 6.000. 6.000 y algo. ¿Y por qué no entonces leucemia linfoide crónica, doctor? El hecho que tenga plaquetas altas no invalida el diagnóstico, ¿no? Tendría razón, no invalida. Lo invalida esto, o lo aleja mucho esto. Los leucocitos, muy bajos, muy bajos. Una leucemia linfoide crónica se caracteriza sobre todo porque tiene leucocitos altos. No importa si es 11.000, 12.000,
100.000, pero tienen que estar altos para pensar en leucemia. Entonces, antes que pongan este criterio, tienen que decidir qué parámetro evalúo. Puedo escoger evaluar la hemoglobina, puedo escoger evaluar la linfocitosis, o puedo escoger evaluar las plaquetas. Ese es el chiste que no se les puede enseñar. Depende ahí del criterio. Yo sugiero que siempre enfoquen, por ejemplo, en este hemograma, ¿cuál de los tres debo evaluar? ¿El que esté peor o el que esté más grave? El que lo puede matar. ¿El que tenga muchos linfos lo va a matar? No, la leucemia linfoide crónica no es mortal. ¿El que tenga muchas plaquetas se va a morir de trombo? No, no se va a morir de trombo. La hemoglobina sí está muy grave, es una anemia severa, entonces sería mejor enfocarlo por este parámetro que es el más grave. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Eso me sirve para enfocar la utilidad de esto. Si yo digo que es una trombocitosis primaria, es porque este paciente va a hacer fenómenos de trombosis venosa profunda. También hacen en realidad trombosis arterial, pero los libros prefieren enfocarse solo en la venosa. Y se va a morir por esto. Quiere decir, requiere de anticoagulación. En cambio, si hago una trombocitosis secundaria, no hago trombosis, pero ni por asomo. Y si hago la trombosis, no tiene nada que ver con las plaquetas. Será porque está postrado, será porque lo operaron, en causas, pero no por las plaquetas. Entonces, este paciente no necesita anticoagulación. ¿Hasta ahí entendido el asunto? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, doctor, igual para hacer ahí el diagnóstico o sea, el pronóstico de mortalidad, como usted dice, que puede ser por la trombosis. O sea, igual usamos los neutrófilos, ¿no está contado? No. Para lo del pronóstico de mortalidad por las plaquetas, en caso que sea trombocitosis esencial primaria, ahí sí hay una escala de riesgo. En pregrado solo se les enseña. Si es que es trombocitosis primaria, tiene riesgo de morirse por un DCD. Y si no es primaria, no se va a morir. Los neutrófilos muy poco participan en este riesgo. Sí va a encontrar literatura, pero no, en pregrado no les enseñamos el riesgo de trombosis por neutrófilos. Y lo que pasa es que este paciente también tiene neutropenia moderada, tiene Sí. 920 neutrófilos. Claro, él tendría riesgo para, porque me puede decir, pero doctor, este paciente que tiene 900 neutrófilos, ¿podría ser una neutropenia febril? Sí y no. ¿Podría serlo? Sí, podría serlo. Pero, ¿qué me faltaría? Es que ahí yo les tengo que explicar los criterios para que me digan neutropenia febril. Hay unos criterios para el diagnóstico y otro es cuándo los aplico, porque no se aplican en todos los pacientes a rajatabla. A grosso modo, eso lo vamos a hacer, si no me equivoco, el jueves o el miércoles. A grosso modo les digo, ya, un criterio es que tengan neutropenia menos de 500. Ahí no llega. El otro es que diga que tiene fiebre. Hay 3 formas de fiebre, que ahorita no les menciono. Y para aplicar esto, más importante aún, es el antecedente clínico de tener una inmunodeficiencia. Es decir, o el paciente tiene SIDA, o el paciente tiene cáncer, o tiene lupus, alguna chingana que me diga que tiene inmunodeficiencia, pero así corroborado como tal. No que, uy, sí, tal vez a lo mejor tendrá. No quedó claro su diagnóstico. El ANA no me salió más que dudoso. No, o es o no es. Si no hay este antecedente clínico, si no les ponen en la pregunta, no pueden pasar a la siguiente fase de neutropenia febril. Entonces, en teoría, la respuesta, en resumidas cuentas, ¿este paciente tiene riesgo de morirse por la neutropenia? La respuesta es no se puede definir porque es solo un hemograma, me falta datos para poderlo evaluar. ¿Hasta allí alguna otra duda, pregunta? Es agradable que hayan habido preguntas. Normalmente nadie me pregunta y eso me da miedo. Vamos a ir al último de los hemogramas, que es el primero. Acá, una vez más, tengo la hemoglobina normal
Ok, yo tengo las plaquetas altas y los leucocitos un cacho altos. ¿Qué diagnóstico plantearía? Un déficit de B12 o B9. No, no, no. Es trombocitosis. Su evaluación diagnóstica tiene que ser por las plaquetas altas. Esta trombocitosis. Es esencial. ¿Es primaria o secundaria? Primaria, esencial. Primaria. Primaria. Muy bien. Es una trombocitosis primaria. Y finalmente, para que no se confundan, porque esto, ¿dónde lo enmarco, doctor? Ok. Existe los síndromes mieloproliferativos crónicos. Existen los síndromes mieloproliferativos agudos. En los libros ya no figura este nombre, pero originalmente sí había. El único miembro de los mieloproliferativos agudos es la leucemia mieloide aguda, en todas sus variantes. En cambio, en los síndromes mieloproliferativos crónicos hay dos familias. La familia pH positiva y la familia pH negativa. En la familia pH positiva, el único miembro es la leucemia mieloide crónica. En la familia pH negativo, ahí está policitemia vera, los que acabamos de hablar. Trombocitosis primaria, esencial y demás nombres. Y cosas raras de la vida que no vienen al caso, nadie les va a preguntar. ¿pH qué es? pH es Filadelfia, cromosoma Filadelfia. Toda esta familia no tiene Filadelfia, pero tiene la mutación JAK2. Esto es en los hemogramas que hemos hablado, los pH negativos. Los que hemos hablado son hemogramas de una panmielosis por un síndrome mieloproliferativo crónico, pH negativo o Filadelfia negativo. Finalmente, para terminar esta idea e ir a ayudar a mi hijo, que ahorita le voy a pedir permiso un ratito, la leucemia mieloide crónica se transforma en leucemia mieloide aguda, pero los Filadelfia negativos no, nunca, no hay una flecha hacia arriba. Si hacen un cambalache entre ellos, la policitemia con la trombocitosis entre ellos, es decir, doctor, ¿qué hago si tengo la hemoglobina alta en 20 y tengo las plaquetas en 2 millones? ¿Qué cosa es? Mi respuesta sería, no se sabe, y efectivamente es porque a veces las dos enfermedades, policitemia y trombocitosis, como comparten un mismo gen, a veces suben por igual la hemoglobina y las plaquetas y no hay respuesta, y lo que se coloca es síndrome mieloproliferativo pH negativo. No tiene utilidad porque se trata igualito, el pronóstico es igual, no cambia nada, solo el hemograma que es peculiar. ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Solo las mieloides se transforman o también las linfoides pueden transformarse? Porque había leído, creo que la leucemia linfoide crónica no se transformaba, pero la aguda sí, no entendí esa parte. Ya, eso vamos a hablar, ahorita lo vamos a hablar, doctor. Entonces vamos a borrar esto. En el caso de la serie linfoide, tengo los síndromes linfoproliferativos crónicos, que ya nadie les llama crónicos. Le han borrado, pero son crónicos. Y tengo los síndromes linfoproliferativos agudos, que ya tampoco nadie usa este nombre, pero existe. El único miembro aquí es la leucemia linfoide aguda. Acá, en cambio, está primero las tres grandes familias del linfoma Hodgkin. Los linfoproliferativos atípicos, de los cuales no deben saber nada, no es bueno que sepan nada de estas cosas raras, y los no hodgkinianos. Los no hodgkinianos, que están los linfomas no Hodgkin de bajo grado, los linfomas no Hodgkin de grado intermedio y los de alto grado, los más malos de todos. Estos de alto grado sí se transforman en leucemia linfoide aguda por algo que se llama leucemización. Los de grado intermedio
se transforman en alto grado y los de bajo grado se transforman en uno de grado intermedio. Esta transformación de intermedio a alto grado no tiene nombre, ni una palabrita, ¿sí? Se transforma en. En cambio, los de bajo grado sí se llama síndrome de Richter. Como el de los temblores. La leucemia linfoide crónica es un linfoma no Hodgkin de bajo grado. La leucemia linfoide crónica sí tiene síndrome de Richter y se transforma en un linfoma más agresivo que se llama linfoma no Hodgkin prolinfocítico, que es uno de los tantos que hay de grado intermedio. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Fíjense que los Hodgkin son honestos. Ellos no se transforman en nada. En cambio, los no Hodgkin son muy movedizos, por decirlo así. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, doctores, me dan 2 minutos. Voy a cambiar a mi querido hijo. Ahorita vengo con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya.
En este primer ejercicio lo hago yo y después lo van resolviendo ustedes. Esto es para mostrarles cómo debemos enfocarlo. Número 1. Ya. Primero, cuando tengan que evaluar una pregunta de perfil de coagulación, tiene que evaluar primero la parte laboratorial antes que la parte clínica. Y ahí primero evalúo el fibrinógeno. El fibrinógeno en este caso está aumentado, entonces no le presto atención. De ahí evalúo a las plaquetas. Las plaquetas sí están disminuidas, pero no están por debajo de 20.000, tampoco les presto atención. Me voy de los tiempos. Hay un tiempo que está prolongado, que está alargado. Entonces, esto es mi objetivo diagnóstico. Sabiendo eso, entonces, TTP alargado, tengo 3 opciones. Deficiencia de factores, uso de heparina y SAF. Deficiencia de factores es hemorragias. Heparina lo sacan simplemente porque el paciente, o en una pregunta les debe mencionar al paciente, está usando heparina. Y SAF porque me da trombosis. Con esta idea en mente, ¿tiene hemorragia o tiene trombosis? Me voy recién a la pregunta. Paciente mujer que acude por ginecorragia a repetición. Ginecorragia. Entonces es una deficiencia de factores. ¿Cuál factor puede ser? A ustedes solo les han enseñado la hemofilia A, la hemofilia B y la enfermedad de von Willebrand. Las hemofilias no, porque les dan a varoncitos. Von Willebrand les da a mujeres, también a varoncitos. Pero en este curso de pregrado casi siempre se pone como si fuera exclusivo de mujeres. La respuesta más probable entonces es que se trate de una enfermedad de von Willebrand. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, doctor. Uh-huh. En este caso, si se dan cuenta, dice el paciente de 14 años que viene por gingivorragia y hemorragia de retina. La pregunta sería, ¿cuál de ustedes consideran que debe evaluarse? ¿Qué prueba es la que está notoriamente alterada? Tiene bueno, el tiempo de sangría está prolongado. Cierto. ¿Debería basarme en mi diagnóstico en ese tiempo de sangría? No, Bueno, las ¿y podemos plaquetas- evaluar el TTP? Ay, perdón. No, sí, sí. Las Bueno, plaquetas están menos de 20.000. son menos de 20.000. Ese es el parámetro que debemos evaluar. El TTP está largo. Bueno, en realidad es más o menos 10 y hasta 45. No estaría largo. El que sí está largo es las plaquetas. Ustedes dirían, pero, y por ejemplo, doctor, en el TP más menos 2 sería hasta 15, tiene 15,5, está a 0,5 de prolongado, está prolongado. Sí, pero es más importante el orden. El orden dice que primero fibrinógeno, después plaquetas, y después veo los tiempos. Entonces, debo seguir ese orden y me quedo solo con las plaquetas.
Plaquetas bajas significa, para ustedes les he dicho, la única opción es que sea PTI. ¿Por qué no puede ser otras opciones? Sí, hay muchas opciones, pero en este curso tienen que razonar así en tubo. Plaquetas bajas menos de 20.000, PTI. Siempre y cuando no haya, ya les he dicho, hemoglobina, la hemoglobina normal y los glóbulos blancos normales. No es PTI. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien. No, doctor. Pero, sí, una pregunta. ¿En base a eso hacemos el diagnóstico, en base a las plaquetas? En este caso, sí, en base a las plaquetas. En este caso, no les han dado cuánto está la hemoglobina, ni los glóbulos blancos. Pero como es una evaluación de perfil de coagulación, por eso piensan que es PTI. Que deberían, si les preguntaré, ¿qué pruebas pedirían para verificarlo? Pues pedir un hemograma para saber que esto esté normal. Si esto está alterado, aleja la posibilidad de PTI. ¿Y el tiempo de sangría juega algún rol? Ninguno, porque es el último que se debe evaluar. Así esté alterado, no le interesa para nada. En este otro caso, por ejemplo, doctora Uruguay. Sí, doctor. Bueno, acá, bueno, ya no vemos el fibrinógeno porque igual está aumentado, las plaquetas no están menos de 20.000, entonces vamos a lo que es, o sea, el tiempo de protrombina está muy elevado y lo orientaría a una hepatopatía. Interesante, doctora, lo he hecho interesante. Entonces, para sus colegas, fibrinógeno me interesa, plaquetas me interesa, tengo los dos tiempos alterados. Escojo uno de ellos, el que está más largo. ¿Cómo sé que está más largo este que este? Es porque sumo cuántas veces debo yo sumar 13 para llegar a 90. Y en este caso, ¿cuántas veces debo sumar 35 para llegar a 50? 35 a 50 es más o menos 1.6, 1.8 veces que sumo. En cambio, de 13 a 90 es 8 veces o 7 veces, ¿no? Entonces, este es el único tiempo que yo debo evaluar. Una vez seleccionado qué diablos tengo que evaluar, ahí digo, ¿por qué puede ser que tenga el tiempo del protromina largo? Porque esté tomando warfarina o porque tengo una hepatopatía. Con esa idea en mente recién voy aquí. No dice algo que figure que pueda tener warfarina de coronavirus, no dice anticoagulación, no dice que tenga válvula mitral protésica, etc. Lo único que nos dice es que tiene múltiples equimosis. Múltiples equimosis, trastornos del sensorio que puede justificar una hepatopatía. Entonces la respuesta más probable es que sea una hepatopatía. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? ¿Todo está entendido? Bien. Según, este perfil ya es un poco más complejo. Primero evalúo los parámetros del laboratorio. Busco el fibrinógeno. Fibrinógeno está disminuido. Ok. Entonces, borro de mi mente las plaquetas, pero están bajas, no me importa. Y si están en 1000, no importa. Ya escogí solo uno.
y me quedo con este único hasta el final. Muero con él hasta encontrar la respuesta. Tiene el TTP largo, tiene el TP largo, tiene más. No importa, solo explico el fibrinogen. Puede ser porque el hígado se quemó o puede ser porque tenga una anemia hemolítica microangiopática, alias CID y el PTP. Con esto en mente recién voy a la viñeta. ¿Tiene CID o tiene cutopatía? Dice mujer que acude por shock, ginecorragia. ¿Hay algo ahí que sugiera que tiene cutopatía, encefalopatía, quimosis, ascitis? Algunos, no hay nada que lo mencione. Entonces, por establecer es el CID. El CID originalmente se describió en ginecología como consecuencia de abortos. De ahí quedó la idea errónea que solo tiene que ver con abortos. Y los profesores, muchos, es muy probable que quien les haya esto les ha mencionado esa asociación. En realidad, CID puede estar en cualquier enfermedad. Pero es muy frecuente que las preguntas de CID vayan amarradas a casos ginecológicos. Y esos otros datos son para confirmar. En una anemia, tengo una anemia aparentemente hemolítica, esto está altito, no es que esté muy alto, pero está alto. Tengo una anemia hemolítica con fibrinógeno bajo. Es una anemia hemolítica microangiopática, es otra forma de llegar al diagnóstico. Dímelo de, está a favor del CID. Aunque no es muy útil, pero ustedes les mencionan que sí, pues se debe fijarse en el dímelo. ¿Me han entendido? ¿Alguna duda o pregunta que no haya quedado claro? ¿No? Claro. Doctor, disculpe, con respecto al dímero D, ¿qué dijo? ¿Podría repetir, por favor? Ya. Es que el dímero D, si el dímero D sale negativo, genial. Es un no rotundo. Es casi imposible que haya algo, que haya trombosis. En cambio, un dímero D positivo, por más que los libros digan, sí, pero es a título alto o muy alto, puede salir porque la paciente tiene menstruación. Puede ser porque tenga fiebre, infecciones como el coronavirus, que está de moda, dan niveles muy altos, porque haya recibido transfusión de cualquier hemoderivados, porque esté recibiendo fármacos. El más frecuente que me produzca dímero de depósito, no en todas las veces, pero en algunos casos, fármacos que se toman de manera continua. Soy diabético, tomo metformina, te dímelo de, y me sale positivo, uy, tengo riesgo que me va a dar trombosis. No, es por el fármaco. Etcétera, etcétera, no en postrados crónicos, en viejitos y demás, es muy frecuente. Es decir, cuando es positivo, no le crean. Por más alto que sabes, se muere. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Vamos a ver entonces el siguiente caso. Si se dan cuenta, los datos laboratoriales son idénticos o casi idénticos al anterior. Por ejemplo, en este de aquí, así. Primero veo el fibrinógeno, está en 60. Me quedo con el fibrinógeno. Las plaquetas están menos de 20, no importa. El TTP está normal, el TTP está largo, no importa. Solo domino esto. Puede ser hígado, puede ser CID o PTP. El mismo raciocinio que el anterior. Voy ahora sí a la viñeta. Y en la viñeta dice varón, de 35 años, con función vital, hemipalesia, con tomografía normal. Medio raro que esté normal, que tenga hemipalesia. Y tiene compromiso renal. Todo esto va por hepatopatía, como que no cuadra todo, ¿no? La confusión mental sí, pero la hemipalesia no va. Y la tomografía sí debería reflejar alguna forma de edema o algún sangrado.
y que el hígado quemado falla con oliguria. Si existe el síndrome hepatorenal, pero ustedes en de grado no les ponen confusión eso. Entonces, ¿qué sería CID? CID. Sí, no. CID tiene un primo hermano que es PTT. PTT que se caracteriza, es lo mismo que el CID, solo que afecta al sistema nervioso central y riñón. CID no tiene órganos preferidos, afecta a todos los órganos posibles. Entonces, esto lo he puesto a propósito por esta razón. Clínicamente es posible sospechar más un PTT de un CID por el compromiso del órgano blanco. Si tiene compromiso del sistema nervioso central, lo más probable es que sea PTT y no CID. Los dos, como son anemias hemolíticas, van a dar anemia y me van a dar esta palabrita. Dos explicaciones con estas palabritas. Originalmente los esquistocitos fueron descubiertos en PTT. Y quedó la idea en los profesores, miren esquistocitos, piensen en PTT. Pero en CID también tiene esquistocitos. La bibliografía actual dice que en CID hay esquistocitos. Tantos como en PTT. Entonces, ¿por qué no podría ser CID, doctor? ¿Solo por la clínica? Para efectos teóricos, sí, por la clínica y porque quiero que ustedes en adelante, siempre que vean esquistos, marquen PTT, no CID. Sale, precioso. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Muy bien. Ahora sí, para mostrarles. Doctor, disculpen, el anterior que tenía los ortocromáticos, también que me indicaban que era una hemolítica, ¿no? Porque, bueno, cuando es ortocromático era hemolítico, deficiencia de vitamina B12, pero en este Es caso... por la hemólisis, la microangiopatía. Ok. Ya, ok, gracias, doctor. En este caso, ¿qué es más sencillo? El doctor Llanos, ¿qué podría plantear usted con este perfil de población? Porque son entendemos. Hay un segundo. ¿Qué prueba encuentra usted alterada? Encuentro alterado el... Un segundo. Sí, no hay problema. No hay problema. El TTP. Exacto, el TTP está prolongado. Y se ha dado cuenta que han hecho prueba de mezcla. En este caso le han hecho el índice de Rosler, que esto es cómo se interpreta. ¿Usted diría que con 33% corrige o no corrige? No corrige, doctor. Exacto, no corrige. Es decir, habría que pensar en que de repente es un síndrome antifosfolipídico. Y esto niega la posibilidad de que sea un hemofilia o enfermedad de monofilia. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, ¿cómo dijo que teníamos que saber para ver si es que corrige o no corrige? Vaya. En realidad, yo les he mencionado hasta aquí, ¿no? Este es el TTP largo, este es el TTP control, se volvió a hacer la prueba, siguió siendo larga, y este es el TTP control de la prueba de mezcla.
que igual no ha corregido, ¿no? Solamente bajó de 68 a 53, no bajó gran cosa. Con estos valores, el laboratorio, para hacerlo más exacto, ha aplicado este índice de Rosner. Lo pueden encontrar en internet, pero que les vayan a preguntar. No les van a preguntar en el examen. Esto permite poner un punto de corte más exacto, ya no es tan subjetivo. Oye, bajó a 53, pero algo bajó, ¿no? Y si bajó a 43 o bajó a 83. Entonces, para evitar esas subjetividades, se hizo este índice de Rosner que ya pone puntos de corte más claros. Entre 12, menos de 12 corrige, más de 15 no corrige. Y entre 12 y 15 hay que repetir la prueba. Doctor, ¿y siempre nos van a poner esos puntos de corte entonces en los hemogramas? Mire, en un resultado decente, sí, tienen que ponerlo. En el Seguro Social no le ponen para evitarse la lata de pensar. Como vamos a ver, mire, en este caso le ponen simplemente no corrige, ya usted no piensa. Ya sabe que no corrige y siga no pagando. Pero sí debe ponerse eso, siempre. Siempre que el laboratorio encuentre un TTP, automáticamente debe hacer la prueba de mezcla para evitar que el clínico la pida. Eso es perder tiempo. Por ejemplo, en este caso, que es uno del prueba de el tiempo, el urinógeno está normal, no les he enseñado ni les vamos a enseñar trombina, no es muy útil para pregrado. Protrombina está normal y TTP está prolongado, ¿no? Este es el problema. Entonces han hecho la prueba de mezcla. En la prueba de mezcla, los valores que ellos tienen, siempre le dice, mire, no corrige. Como no corrige, no le preguntamos a usted y de frente hemos hecho nuestros pasos como laboratorio, sin que usted nos pida nada. Le hemos medido, como no corrige, le hemos medido anticuerpos contra el factor 8, que me ha salido positivo, y he medido el factor 8, que también me ha salido disminuido. Es decir, cuando no corrige, como les había dicho, es anticuerpos inespecíficos, que es lo usual y ahí en SAF, o anticuerpos específicos, que eso es muy raro. Este es un ejemplo, que por ejemplo está dirigido solo contra el factor 8 o solo contra el factor 9, y son hemofilias adquiridas, diferente de las hemofilias congénitas. En las hemofilias congénitas no hay anticuerpos, simplemente me falta el factor. En las hemofilias adquiridas hay un autoanticuerpo dirigido contra el factor. ¿Es necesario aprenderse lo de hemofilia adquirida congénita? No, solo se los presento para conocimiento general, para que vean cómo es. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Doctor, y aquí no me dan índice de Rosner, ¿no? No. En realidad el Rosner es esto, P más N. ¿Y qué cosa es P y qué es N? P es del paciente, por eso se repite el TTP del paciente. N es el valor normal para la prueba de mezcla y ellos han hecho la fórmula, que no es exactamente un P más N, más fastidiosita. Les llamo la atención aquí con lo siguiente. Yo les había dicho el tiempo de protrombina, que es del paciente, y el TP control. En esa luz, que son muy buenos y también en coagulación bastante buenos, les dan el intervalo, ellos ya hacen su intervalo para que ustedes no tengan que andar sumando ni haciendo ninguna nada. Por eso es que viene así. Ellos no ponen valor normal, se le ponen su intervalo en donde ustedes tienen que interpretarlo. Porcentaje de actividad de protrombina. Eso es una prueba re vieja. Antes del INR se usaba el porcentaje de actividad de protrombina para evaluar lo que ahora se conoce mejor como INR. No les explico para no confundirlos, no se metan con eso, cada vez que lo vean, eso es muy antiguo, desde muy viejito. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta? Muy bien, doctores. Ahora vamos a hacer más hemogramas.
Les pido otros 5 minutos más, son 19, 10 y 14. Nos volvemos a encontrar para explicar. Iniciar. Para esto, como han visto, ahora tiene los hemogramas un poco más de datos clínicos. Y en el examen, la primera evaluación que les envío hoy día, ahora terminando nuestra clase, y que me tienen para entregarla por correo, es unipersonal, a lo largo de la tarde, de la noche, hasta mañana, antes de empezar nuestra práctica. Van a ver ahí en este otro caso, en estos casos, que hay mucha más información clínica, ¿no? Para que vayamos integrando cómo son las preguntas que de verdad les van a ir haciendo. Para el caso número 1 voy a pedir que sea el doctor César Guamán. ¿Qué opina del caso número 1? Ya, doctor. Pues voy a leerlo. Paciente varón de 85 años con antecedente de hematuria por hipertrofia benigna de próstata muestra el siguiente hemograma. Y se puede observar en el hemograma que tiene hemoglobina en 7, el volumen corpuscular medio es de 59, los leucocitos están en 3.500 y las plaquetas en 600.000 y los reticulocitos en 0.3%. Los reticulocitos se encuentran disminuidos, la hemoglobina se marca una anemia y las plaquetas se encuentran elevadas, por eso yo diría que es una anemia ferropénica. Muy bien, doctor. Es una anemia ferropénica. ¿Alguna idea del por qué podría tener leucopenia? No se preocupe por eso, porque eso no creo que lo hayan enseñado en teoría, normalmente no lo enseñan. La razón de los leucocitos bajos es que los leucocitos, los polimorfonucleares, para comerse a una bacteria, necesitan atacarla con radicales libres. Oxidorredoxil, oxígeno singleto, peróxidos, etc. La enzima que convierte el agua en radicales libres es la catalasa y la peróxido dismutasa, que son enzimas que tienen como cofactor al hierro. Si no hay hierro, la médula no arma sus polimorfonucleares, no los libera en la espera de que le llegue el hierro. Por eso puede haber leucopenia leve en un ferropénico. Para el caso número 2, la doctora Inciso, doctora Grecia, ¿qué piensa del caso número 2? Ya, doctor. A ver, es una paciente mujer de 21 años y tiene la hemoglobina baja, está en anemia. Los reticulocitos están normales, un poco elevados, podríamos decir. Sí. De ahí las plaquetas están normales, el volumen corpuscular medio está bajo, los leucocitos están normales y yo estaba pensando de que era una beta-talasemia. Ya, muy bien, doctora. Beta-talasemia. Cierto, porque tiene esto alto y porque tiene volumen bajo. Lo de la litiasis vesicular es por las anemias hemolíticas crónicas de mucho tiempo que dan esto. Si el volumen hubiera sido normal, digamos 85, y todos los datos exactamente iguales, la respuesta hubiera sido esferocitosis. ¿Cómo, doctor? Disculpe, no lo escuché esa última parte. Si el volumen hubiera sido no microcítico como el que está actualmente, que ahí es beta-talasemia, pero si hubiera sido un volumen normalón, 85, 84, con los mismos datos, solo el volumen hubiera sido entonces una esferocitosis
la principal opción diagnóstica, esclerocitosis hereditaria. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Y por qué hubiera dicho usted, doctor, esclerocitosis? Por dos razones. Una es la parte epidemiológica. En Piura, en la parte de Sullana, Piura abajo, hay ambas entidades, beta-talasemia y esclerocitosis, por la migración china que hubo allí. Y el otro foco de ambas entidades es en el sur chico, el sur grande, ¿no? El sur chico que va hasta Nazca, principalmente alrededor de Chincha. Y en la sierra hay un pequeño foco de beta-talasémicos y esclerocitosis en la venosa Pampa. Los migrantes alemanes, algunos de ellos trajeron este tipo de mutaciones. Caso número 3. A ver. Doctora Camila Olazo, ¿qué opina del caso número 3? ¿Qué podría ser? Ya, bueno, la hemoglobina está baja, el volumen corpuscular medio está alto y hay gran cantidad de reticulocitos. Entonces yo estaba pensando en que podía ser una anemia hemolítica. Muy bien, una anemia hemolítica a secas. Que ahí uno pueda sugerir, me palpita, tengo el pálpito, que podría ser inmune, es muy diferente. Pero sí, hasta ahí lo único cierto y certero es que estoy ante una anemia hemolítica, que habría que averiguar cómo está el CUMS y otras cosas. Muy bien, doctora. Hasta allí todos nos orientamos, supongo que no hay dudas hasta ahí, porque es básicamente un repaso de todo lo que hemos venido haciendo. Doctor Leonardo Espinosa, ¿qué opina con el caso número 4? Ya, doctor, tiene, su hemoglobina está baja, el BCM está elevado, los leucocitos están bajos. Bueno, con respecto, primero para ver el tipo de anemia, reticulocitos también están bajos, sería una anemia megaloblástica, pero también tiene una pancitopenia, y en este caso sería periférica. Esta anemia megaloblástica más esta pancitopenia, en su opinión, ¿a qué podría corresponder? ¿Entidades por separado o una sola? Creo que sería una sola. ¿Cuál podría ser? ¿Qué tipo de anemia megaloblástica, B12 o B9, podría Ya. cruzar con pancitopenia? O sea, ¿qué tipo, si la B12 o B9? Ajá, entre las dos, ¿cuál sería? La B12. Exacto. La B9, la de ácido fólico, solamente viene con anemitas. No suele, es muy, muy raro. Antes, en la década de los 60, sí, el ácido fólico producía pancitopenia, pero ahora ya no, solo es anemitas tristes. Muy bien, doctor. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Doctor Mauricio Palas, en el caso número 5, ¿qué diagnóstico podría plantear? Ya, bueno, tenemos un paciente de 42 años con fiebre, vemos que su hemograma, bueno, la hemoglobina está disminuida, el BCM también, no, perdón, está aumentado, leucocitos también están bajos, las plaquetas también están disminuidas. En este caso podríamos plantear una pancitopenia central, y de allí, de esa pancitopenia central podría ser el origen de una aplasia medular. Muy bien, doctor, porque tiene esta peculiar distribución. Muy bien.
Doctora Alejandra Puruguay, en el caso número 6, ¿qué plantearía? Acá también hay una anemia megaloblástica y una pancitopenia central, pero los segmentados están aumentados y los linfocitos disminuidos. Entonces sería por otra causa como VIH, sepsis, TBC. Cualquier cosa que no sea la aplasia medular. Muy bien, doctora. Entonces es diferente del otro en el patrón de distribución de la diferencia. Que sea megaloblástica, no le ponga megaloblástica. O sea, solo diría usted pancitopenia central, VIH, ¿no? Que, con tal de que no diga que es aplasia medular, no sería megaloblástica porque falta más volumen, más grandes. Y la megaloblástica tendría que venir por otra cosa que no sea fiebre. La megaloblástica no cursa con fiebre. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta que tengan? Bien. El caso número 7, otra vez el doctor César Guamán, ¿qué plantearía? Se va a encontrar la hemoglobina, se va a encontrar disminuida. Los leucocitos se van a encontrar altos, es lo que más me llama la atención. Muy bien. Se van a encontrar 90%. Y las plaquetas en 10.000. Yo diría que es una leucemia mieloide aguda. Muy bien, exacto, doctor. Ahora, decirle que es mieloide o no mieloide, no. El hemograma solo llega, o al menos pedimos, que nos digan que es agudo. Puede usted sí poner, me parece que es mieloide aguda, agregar esa información adicional. Sí, aunque a veces por eso, felizmente estos exámenes es solo para marcar. Si fuera para rellenar, yo trataría de no ponerle mieloide, pero puede ponerlo. No es inválido. Su respuesta que es correcta es correcta. La mieloide aguda puede causar todo eso y explicar todo lo que hay en él. Para el caso número 8, doctor Llanos, ¿qué propone? Disculpe, doctor, disculpe una pregunta. En el anterior, ¿también se podría considerar, o sea, así como visitopenia? Ya. Si lo enfocamos como visitopenia, ahorita les pongo dos. Porque tiene la hemoglobina baja, tiene las plaquetas bajas, los leucos normales. Y si saco recuento absoluto de neutrófilos, 5%, 10% sería 10.000, sería 5.000. Entonces no tendría, esto sería una visitopenia. Y tendría que enfocarla así central o periférica, y entre las centrales y periféricas sería un criterio para un lado, un criterio para el otro lado. 1 a 1. No, de ahí me quedaría como camino cerrado. Entonces, no está mal lo que ha planteado. ¿Qué tal si lo enfoco como visitopenia? Muy bien, sería. Lo malo es que no llegaría a una respuesta. Pero sí está bien que lo haga como ejercicio. Ahí tendría que enfrentarlo más porque tiene leucocitos y sobre todo porque la palabra blasto. Gracias, doctor. La doctora Grecia Inciso, ¿qué plantearía para el número 8? Ya, doctor, es un paciente de 65 años y tiene la hemoglobina baja, está en anemia, los reticulocitos están en un rango normal, algo bajo, las plaquetas están bajas, el volumen corpuscular medio está normal, hay leucocitosis, hay linfocitosis, entonces por la edad y por la linfocitosis ya estaba planteando una leucemia linfoide crónica. Muy bien, doctora, es una leucemia linfoide crónica, porque hay mucho linfocito, efectivamente, mucho linfocito. Y finalmente la doctora Olazo para el número 9, ¿qué plantearía? Ya,
Bueno, aquí también la hemoglobina está baja, los leucocitos también están altos. Las plaquetas también están bajas y los reticulocitos están aumentados. Entonces, podría ser también una leucemia crónica, Ya. pero a ver, y podría ser, o sea, el linfoide crónica. Ya. Y para la linfoide crónica necesitamos que no haya basófilos. Y sí tiene basófilos. Por esa razón no podría ser. Tendría que ser mieloide crónica por lo que hay basófilos. ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna duda, pregunta? Doctor, tengo una duda respecto a los metamielocitos. Ujú. ¿Qué nos indican los metamielocitos? Esta palabra metamielocitos y otra muy parecida que son mielo, ya sin el meta, son confusores. Para los efectos prácticos no importa el porcentaje en que estén, no le hagan caso, es solamente para evaluación del tecnólogo, pero no para el médico clínico que le sirva de algo, no es orientativo de nada. Relleno. Muy bien, doctores. Vamos a hacer ahora para cerrar esto, algunas aclaraciones con lo de leucemias agudas que ahorita les muestro. Las aclaraciones que quiero hacer, no porque yo vaya a hacer la clase ni nada, son para que comprendamos, ahora que ya el hemograma más o menos va quedando claro cómo es para un lado y para otro, 5 cosas que deben entenderlas por lógica, no memorizarlas, porque no les van a preguntar, sino deducirlas en caso tengan dudas. Esta de aquí es la maduración mieloide, si mal no me equivoco, la doctora Mendoza creo que ha hecho la clase. Se han hecho ya la clase, ¿verdad? De leucemia. Sí, doctor. Hay un proceso por el cual una célula inmadura, un mieloblasto, se transforma y madura hasta el neutrófilo. Va cambiando de varios nombrecitos y varias figuritas. Eso es una maduración. En el caso de la leucemia mieloide aguda, o de las leucemias agudas, lo que sucede es que la célula madre es blástica, la célula madre es neoplásica, se mete a la médula ósea, esto es médula ósea, y ahí se le llama mieloblasto. El mieloblasto debería dar origen a otras células ya maduras, pero no. Como es leucemia, solamente da blastos, blastos y más blastos, y los blastos vuelven a proliferar y dar más blastos. Por eso en sangre periférica, en el hemograma, lo que aparece son blastos. Por eso es su palabra clave, blastos. Blastos en la médula, blastos en el hemograma. En una entidad difícil de comprender, porque es un poco abstracta y aburridísima, son los síndromes mielodisplásicos. Más que les vayan a preguntar es porque deben saber cuándo debo pensar en ellos. Una vez más, la célula madre es maligna, es mielodisplásica. Aquí hago la comparación como que imaginen que es la casa donde hay una familia. Esta familia está hecha por la mamá soltera, no tiene papá, y tiene 3 hijas. La hija mayor
nace como blasto y va madurando, creciendo, es la hija buena, que trabaja, estudia, amorosa, apoya a la mamá, es una maravilla la mujer, y se gradúa como neutrófilo. Y mantiene a la familia con sus citoquinas y mantiene al resto de la casa vivo. La segunda hija es la hija, la oveja negra, ¿no? Es ociosa, pelangocha, mantenida, y un buen día sale embarazada y no sabe quién es el papá, entonces tiene hijos. Tiene un hijo que va a ser un blasto. Y siempre vive envidiando a la hermana mayor, a la otra clona. Pero a pesar de eso, la necesita porque la clona normal le da citoquinas para que esté viva, porque la oveja negra no sabe producir citoquinas per se. Y está finalmente la tercera hija, la menor. La menor, producto de este hogar inestable, crece depresiva, cuando llega a la adolescencia, se convierte en emo. Y un buen día decide suicidarse. Y el suicidio en la médula es apoptosis. Eso es una mielodisplasia. Es una neoplasia maligna que afecta por la partícula mielo, afecta a glóbulos rojos, a glóbulos blancos y a las plaquetas, pero no a los linfos. Donde lo que predomina es la muerte celular por apoptosis. Es una neoplasia peculiar por eso, porque las neoplasias buscan inmortalizarse. Esta busca morir a propósito. Y una vez que muere, la segunda hija, la mala gente, la pelangocha, agarra y por alguna razón que nadie sabe, se apropia de los genes para producir citoquinas. Una vez que se apropió de los genes de esta clona que ya murió, una buena noche agarra, acuchilla a la mamá y mata a la otra clona y se queda ella dueña de la casa. Cuando se queda dueña de la casa, se convirtió en leucemia aguda. Las mielodisplasias siempre derivan en leucemias agudas. Hasta ahí nos entendemos. ¿Alguna duda o pregunta? Y ahora con leucemias crónicas, mieloides crónicas en realidad. Aquí el problema sigue siendo la médula. La célula madre leucémica. Solo que se mete en la médula, se llama blasto, y prolifera y se diferencia. De manera que en esto hay un acúmulo de células maduras inservibles. Y eso es lo que caracteriza la leucemia crónica. Son células maduras, pero no sirven, están de pantalla. Y finalmente estas otras diferencias, esta otra forma de enfrentar el asunto. Para eso requiero de que hagamos uso de nuestra imaginación. Sobre todo para los varones es más fácil. Suelo poner de ejemplo, ustedes están allí en sus casas vendrían a ser el hueso, las paredes, el piso, son osteoclastos, osteoblastos, cristales de calcio, etc. En el asiento en el que ustedes están y toda la mueblería son los fibroblastos. Su mamá o la persona que está encargada de cocinar vienen a ser los adipocitos. Y ustedes, que son los engreídos de la casa, cuyo objetivo es hacer clase, cuyo objetivo es producir sangre, son tejido hematopoyético. En esta historia, digamos, ha terminado un partido de fútbol. Y digamos que 1000 salvajes de la Alianza y 1000 de la U, de lo peor, de las barras más bravas, están en la puerta de sus casas o edificios. Consiguen entrar y se tumban abajo en la puerta. Y saben que hay un tejido hematopoyético por ahí estudiando medicina. Están en la puerta de sus casas o departamentos. ¿Qué creen que les va a pasar? ¿Qué harían estas barristas con ustedes, con nosotros? ¿Nos dejarán hacer clase?
La respuesta es no. Les van a robar, los van a agredir y tal vez los lleguen a matar. Esa es la actitud de una leucemia aguda. La leucemia aguda no lo hace por mala gente, pero mira un glóbulo rojo y tiene que matarlo. Tiene que. ¿Por qué tiene que? Eso no forma parte del cuerpo. Ve un glóbulo blanco, un neutrófilo, tiene que matarlo. Una plaqueta se la tiene que matar. Mata todo lo que encuentra. Todo. Si no mata, no vive. Si yo, por ejemplo, tuviera cáncer de colon y me da leucemia aguda, cualquiera de los dos, mi leucemia aguda dice, no, yo no convivo con otro cáncer, soy solo yo. Agarra y me cura del cáncer de colon. Lo elimina. Si yo tengo lupus, me cura el lupus. Es una neoplasia excluyente. ¿Hasta ahí entendida la idea? Sí, doctor. Con esa idea de que mata, elimina o destruye, vamos a quedarnos. Ahora en la crónica. El mismo ejemplo. Ustedes sentados, tejímetro proyético, pero cambiamos al partido. Algunos de ustedes deben saber que hay un equipo de fútbol, que yo lo tomo de ejemplo, que es de la Universidad San Martín. En sus buenas épocas, ahora está de capa caída el pobre, sus barristas eran niños cachimbitos de la Facultad de Odonto, que eran obligados a ser de barristas, ¿no? Entonces iban los chiquitos con su muela de mascota. Imaginen entonces que hay 1000 niños de odontología del primer año, chinitos de odonto. Están en la puerta de sus casas, de sus departamentos. ¿Creen que los van a asaltar? No. Bueno, tal vez se roben por ahí, siempre hay algunos que roban. Quisiera, pero no es que sea un asalto como el otro que desvalijan toda la casa, no. Los van a agredir, pelear, golpear, un poco probable. Pero ¿qué harían 1000 chiquitos imagínense en su casa, ahorita en su departamento? Fue también difícil, ¿no? 1000 personas, nos vamos a estorbar, ahí nos va a faltar oxígeno. Eso es una leucemia crónica. No mata, remeda. Es decir, estos chiquitos les dirían ustedes, doctora, a ver, enséñeme qué cosa está haciendo, qué está estudiando. Y no sé si ustedes de mala gana, estos cargosos espesos. Eso es una leucemia crónica. Son tan buena gentes que si yo fuera mujer y tuviera mi cáncer de mama in situ, la leucemia crónica dice, potenciamos este cáncer porque queremos estar con otro cáncer. No vienen solos, vienen con otros cánceres. Si yo tuviera diabetes y me da leucemia crónica, me la descontrolan porque le gusta venir con otras enfermedades. Y si no las tengo, las crean. ¿Me dejo entender la enorme diferencia de una con otra? Bien. Con ese en mente, que una mata y el otro remeda, la hemoglobina. ¿Cuál de los dos tendrá la hemoglobina más baja? Digamos, 4 de hemoglobina, por dar una cifra. ¿La aguda o la crónica? La aguda. Por eso es que siempre viene con menos de 6. Sí hay excepciones que viene con 8, pero la dejo un par de días y se va a 6, 4, 3 y nada. Y la hemoglobina en la crónica, usualmente más de 10. La linfoide crónica usualmente está entre 10 y 12 y la amiloide crónica usualmente arriba de 12. Pero eso es, bueno, el chiste es que es más de 10. No son criterios diagnósticos esto, por si acaso, no son criterios, son solamente características. Las plaquetas. ¿Quién vendrá con 5000 plaquetas? ¿Agudo o crónico? Aguda también. La aguda. Aguda. Usualmente su promedio es 10.000 o menos. En cambio, los crónicos, como les dije, es de 100.000 a más. De 100.000 a 150 normal, crónicos, más aumentado, amiloide crónico.
Y finalmente neutrófilos. ¿Quién viene con neutropenia severa? ¿La aguda o la crónica? La aguda. La aguda. La aguda. Entonces viene con neutropenia severa, eso se traduce o en infecciones o en fiebre. En cambio, que hagan infecciones, sí, pero no va a ser de la severidad del anterior, o infecciones normales, no graves, ¿no? Y viene con fiebre, no suele venir con fiebre, salvo que sea un síntoma de la propia leucemia. Es decir, ¿quién viene por emergencia? ¿El agudo o el crónico? El agudo. La aguda. El agudo. El agudo viene porque hay pancitopenia, usualmente, porque hay neutropenia febril o infección o celeste, no chingana, y hemorragias. ¿Y el crónico a dónde irá? ¿Por emergencia? ¿Por consultorio? ¿O de chiripa? En un chequeo. En En chequeos. un chequeo. Exacto, lo usual es que sea un chequeo, ¿no? Yo tengo 60 años, hay campaña. Señor, usted tiene leucemia. Sí, está equivocado, yo me siento bien. ¿Entendida la diferencia? Doctor, y una pregunta. ¿Hay la posibilidad de que, por ejemplo, un paciente que tenga leucemia crónica más otra enfermedad, no sé, por ejemplo, diabetes, se descompense y debido a esta descompensación llegue a emergencia también? Claro. En ese caso iría por digamos, la diabetes descompensada y dicen, señor, usted es diabético, sí, 20 años, pero ahora resulta que además tiene leucemia. En ese caso sí podría ir por emergencia, pero por la otra enfermedad descompensada. Como corolario. Sí, dígame. Otra pregunta, ¿y los que vienen a la emergencia por las infecciones por la neutropenia severa, cuál es la más común? ¿Se vienen por una neumonía o por cuál? La infección más frecuente efectivamente son neumonías. Es raro que vengan por infección urinaria, diarrea. Los hay, pero no son frecuentes. Lo usual es neumonía. Y el germen más involucrado en el ministerio, no es en esa lista, aquí en otro patrón, es la conocidísima E. coli y Klebsiella en segundo lugar. ¿Alguna otra duda, pregunta? Dos corolarios. Si yo hoy día agarro, me compro mi ceviche de sol, me da chorreta, tengo una diarrea aguda. Si esta diarrea aguda me las aguanto como los machos y pasa 15 días, se transforma en diarrea crónica. Si yo hoy día tengo insuficiencia renal aguda, pasa 15 días, se transforma en insuficiencia renal crónica. Todo en medicina pasa de agudo a crónico. Pero el nombre de leucemia aguda y leucemia crónica no está en función al tiempo. Fue un error. Quienes al inicio lo pusieron pensaban que eran así, pero luego se dieron cuenta que no. Pero ese error no se aclara. En la clase rara vez nos damos el tiempo para decirles, doctores, no piensen que si yo hoy día tengo leucemia linfoide crónica y yo sobrevivo yo hoy día tengo leucemia mieloide aguda y sobrevivo 5 años, se transforma en crónica. No, eso no quiere decir nombre, quiere decir que son neoplasias diferentes, no que una le viene en otra. De hecho, todas o casi, han visto que la mieloide crónica se transforma en aguda, pero ninguna aguda va a la crónica, eso no existe. ¿Hasta ahí entendido? ¿Alguna duda o pregunta? Ahora un poquitito para que diferencien, más que diferencien nos comprendamos sobre los hallazgos del laboratorio semiológicos. Eso también es entendido. Una vez más, estos matan y estos reniegan. Las leucemias crónicas, por lo mismo que reniegan y tienen muchos años, se consideran cánceres benignos en realidad. Tienen la peculiaridad que vienen con leucocitos siempre altos. Es muy raro que vengan con menos de 100. El organismo se adapta muy bien a estos blastos, a esta enfermedad, y los va acumulando.
los acumula en el vaso, de manera que acá viene con un gran vaso. La linfoide crónica viene con un vaso respetable. En cambio, la aguda no le da tiempo para acumular, y de hecho en el vaso lo empiezan a destruir. A veces viene sin vaso, y a veces es un vasito. Nada que llame la atención. En las crónicas no hay compromiso del hígado. En las agudas sí puede haber un poquito de hígado. Un paciente crónico es flaco, flaco, flaco y panzón, súper panzón. Toda esa panza es por el vaso. A veces es la panza muy grande en el MSI, a veces pancita. En cambio, en la aguda no le da tiempo y siempre viene en camino. Ya para morir. El signo clínico más importante de las crónicas y en vaso. El signo clínico más importante en las agudas. Ok, un cachito de hígado, ok, un poquito de vaso, pero no es así que llame mucho la atención. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Muy bien, doctores. Espero que con esto hayamos aclarado lo de leucemias agudas y crónicas. Lo mismo vamos a hacer con linfomas en la siguiente clase. Entonces, plan para mañana. En un ratito más les estoy enviando el archivo que van a responder de un pequeño quiz que se les va a enviar. Mañana vamos a hacer, también les voy a enviar ahora, la 21ª parte que hacemos sobre terapia, que es terapia de anemia, sobre todo ferropénica. No es que yo les vaya a preguntar, simplemente son cosas que quedan volando en la clase teórica. Y me falta enviarles... Hay una más de hemogramas, un chiquitito de hemogramas que les voy a enviar. Eso ahorita lo estoy enviando. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta, doctores? No se olviden de enviarme sus respuestas al quiz examen. Hasta mañana, hasta antes de empezar la clase. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, disculpe, ¿será que podríamos hablar de repente en esta semana, no sé, en estos días un poquito de mieloma? ¿Mieloma? Sí, doctora, no hay problema. Si quieren. Es facilón, pero sí podemos hablar mañana mismo lo que puedo hacer. Como que no hay problema. Una pequeña explicación. Ya, doctor, gracias. Muy bien, doctores. Entonces nos quedamos para el día de mañana.